En la mañana del 22 de julio del año 2025, el mundo quedó en estado de shock. Ozzy Osbourne, el símbolo de la rebeldía, el hombre que desafiaba al destino y a la muerte misma, se fue repentinamente a los 76 años. No hubo advertencias, ni rumores, ni señales que indicaran que aquel día sería el final. Solo un silencio tan pesado como una campana fúnebre cubrió a toda la comunidad del rock, desde quienes crecieron con Paranoid hasta las nuevas generaciones que solo lo conocían como una leyenda viva. Y entonces, como una segunda tormenta, apareció Sharon Osbourne. Aquella mujer, su esposa, su manager, la que una vez le salvó la vida, se presentó ante las cámaras tan solo un día después. No lloró, no dramatizó, simplemente confirmó la verdad con serenidad. Pero en la profundidad de su mirada había algo no dicho, una sombra, un tormento y un secreto guardado durante décadas. ¿Por qué Sharon eligió este momento para romper el silencio? ¿Qué había ocultado todo este tiempo? ¿Y qué se escondía detrás de la aparente muerte natural de Ozzy, el príncipe de las tinieblas, aquel que había sobrevivido a cada caída al abismo? Birmingham, en 1948, no era lugar para soñadores. Esa ciudad industrial tras la Gran Guerra solo ofrecía un aire cargado de humo de carbón, calles de casas torcidas y sucias, y cabezas inclinadas, no por respeto, sino porque la vida ya las había vencido. En una casa diminuta en Aston, un barrio obrero pobre, nació un niño. Nadie podía imaginar que ese niño llamado John Michael Osbourne algún día se convertiría en el grito de toda una generación. Ozzy fue el cuarto de 6 hermanos. En la pequeña casa donde vivía no existía la privacidad ni los sueños grandes. Todo se compartía: la cama, el pan, los suspiros de su madre, la tos seca de su padre después de largas horas en el taller. Su padre, Jack Osbourne, trabajaba sin descanso, pero no lograba sacar a la familia de la precariedad. Su madre, Lillian, era una mujer fuerte pero agotada, contando cada moneda con manos temblorosas por el cansancio. La pobreza se metía en cada pliegue de la ropa, en cada comida sin carne, en cada invierno sin calefacción. En la escuela, Ozzy no destacaba. Luchaba con cada palabra, cada número, como si todas las reglas del aula estuvieran en su contra. Nadie sabía que padecía dislexia, no por pereza, no por falta de inteligencia. Pero en aquella sociedad a nadie le importaban las diferencias. Fue víctima de burlas, menospreciado, dejado atrás. Las clases se convirtieron en sesiones de tortura. Abandonó los estudios a los 15 años sin sueños, solo con una carga profunda de inutilidad. Sin estudios ni rumbo, Ozzy vagaba por los callejones de Aston involucrado en pequeños robos y actos de vandalismo como una forma de gritarle al mundo que él también existía. Más tarde contó que su primera vez en la cárcel por robar un televisor fue un punto de inflexión extraño, no por miedo, sino porque fue la primera vez que se vio obligado a pensar. La prisión era un lugar tan solitario que comprendió que si algo no lo sacaba de allí se hundiría para siempre. Y aquello que lo sacó fue la música. Fue en el año 1963 cuando por primera vez escuchó la voz de The Beatles sonar a través de una vieja radio en casa. She Loves You no era solo una canción, era una vía de escape, un billete de tren para salir del sótano helado de Aston. La música de repente tenía un poder divino, como una descarga eléctrica recorriendo la columna vertebral. En un mundo donde todo era gris, The Beatles llegaron como una lluvia de colores insuflando en el alma de Ozzy una vida que antes no conocía. Sin dinero para comprar instrumentos comenzó a cantar. Aquella voz no había sido entrenada, no era perfecta, no era suave, pero arrastraba consigo una urgencia salvaje, un deseo profundo de ser escuchado, de ser comprendido. Cantaba en bares, en clubes obreros, en salas de ensayo prestadas. Cada vez que abría la boca, era como vomitar los traumas de la infancia, las heridas que nunca sanaron, los dolores sin nombre. Ozzy no estudió música en el sentido tradicional, pero la música lo estudió a él. Aprendió cómo aguantaba, cómo sobrevivía, cómo gritaba en la oscuridad para encontrar una pizca de luz. Y entonces llegó la primera oportunidad. No fue un escenario brillante, sino una nota escrita a mano pegada en un tablón de anuncios. Cantante busca banda.
La carrera de Ozzy Osbourne nunca fue un plan con hoja de ruta. No nació en estudios lujosos ni en academias musicales de prestigio. Se forjó en bares oscuros entre llamadas aleatorias amplificadores que fallaban a mitad de canción y almas rotas, como la suya, que solo podían hablar a través de la música para existir. Fue en ese camino hecho de retazos donde surgió una conexión. Ozzy se reencontró con Tony Iommi, un viejo amigo de la infancia en Aston, que también llevaba dentro las cicatrices de la clase obrera. Ninguno de ellos era músico formado. Bill Ward y Geezer Butler, los otros dos miembros, eran igualmente jóvenes pobres con hambre de crear algo que les hiciera sentir, que pesaban algo en este mundo. Al principio llamaron a la banda Earth y tocaban una mezcla de blues rock con toques psicodélicos como muchas otras bandas de la época. Pero algo no encajaba. Había una sensación de desconexión, de vacío. La música que hacían no reflejaba la oscuridad que los devoraba por dentro. Esa oscuridad nacida de la guerra, de las crisis económicas, de la infancia rota y las pesadillas sin nombre. Fue Geezer quien propuso la idea. ¿Por qué a la gente le gusta tanto ver películas de terror? Si les gusta el miedo, ¿por qué no hacemos música que les dé escalofríos? Aquella idea fue como una chispa encendiendo un barril de pólvora. Cambiaron el nombre a Black Sabbath inspirados por una película italiana de terror que habían visto. Ese nombre no era solo una marca, era una declaración. Escribirían canciones desde el miedo, la muerte, los demonios y la guerra, todas esas cosas que la sociedad prefiere evitar esconder en la sombra. Y de forma irónica fue esa misma oscuridad la que los hizo brillar. Su álbum debut, titulado Black Sabbath, salió en el año 1970 como una bofetada a la escena musical de entonces. Nadie había escuchado sonidos tan pesados, lentos, sombríos y escalofriantes. La voz de Ozzy, aguda, resonante y fantasmal, parecía invocar almas desde el infierno. La guitarra de Tony Iommi sonaba como una campana fúnebre, impregnada de doom y dolor. Y las letras, guerra, brujas, decadencia humana, todo lo que los medios evitaban tocar. La crítica los odiaba, pero los jóvenes los adoraban. Black Sabbath no era solo una banda, era un sentimiento. El sentimiento de abandono, de rabia, de no creer en Dios ni en el gobierno, de llevar dentro una oscuridad imposible de apagar. Y en ese sentimiento millones encontraron una verdad. Dejaron de intentar ser hermosos para agradar a otros. Vivieron como eran, feos, rotos, reales. Y orgullosos de ello. Pocos meses después de su primer álbum lanzaron Paranoid, y el mundo ya no pudo ignorarlos. La canción que da título al disco, Paranoid, duraba menos de 3 minutos, escrita en minutos dentro del estudio, pero se convirtió en un himno no oficial de toda una generación. Canciones como War Pigs y Iron Man los catapultaron al estrellato no solo por su sonido innovador, sino por el dolor auténtico que fluía por cada verso. Ozzy nunca fue un cantante perfecto según los estándares técnicos, pero fue el intérprete más perfecto de la desesperación y la locura de su época. Cuando cantaba no solo se escuchaba, se sentía. Se sentía la tristeza de alguien marginado, la rebelión de un alma que se negaba a morir en silencio. Poco a poco, la imagen de Ozzy se transformó en un ícono. Ya no era John Michael Osborne del pobre Aston. Ahora era el príncipe de las tinieblas. Ese título no era un papel. Era la parte más auténtica de su ser, la que existía desde que vagaba por las calles, escuchando The Beatles en una radio prestada. En el escenario mordía cabezas de murciélagos, gritaba, se revolcaba como un poseso, pero bajo el maquillaje y los focos seguía siendo el niño de Aston que jamás fue escuchado. El éxito llegó rápido y arrollador. Entre 1970 y 1975, Black Sabbath lanzó álbumes clásicos como Master of Reality Vol. 4, Sabbath, Bloody Sabbath. Giras mundiales, estadios llenos, millones de discos vendidos. Pero dentro de esa gloria la vieja oscuridad volvió a alzarse, esta vez más fuerte, más peligrosa. La fama no cura heridas, solo hace que sangren en silencio. Ozzy, adicto a las emociones fuertes, cayó en las drogas que siempre acompañan al éxito: cocaína, alcohol, éxtasis, cualquier cosa que le evitara enfrentarse a sí mismo.
Los demás miembros tampoco estaban mejor. Cada uno se perdió en su propio mundo aislado, paranoico, desconfiando de todos. Black Sabbath, de ser un conjunto de almas afines, se convirtió en 4 extraños tocando juntos. Conflictos creativos, estilos de vida extremos, giras agotadoras y un vacío creciente tras cada concierto los quebraron sin remedio. En el año 1979, Ozzy fue expulsado de la banda que él mismo ayudó a fundar. La razón era obvia para todos: estaba demasiado fuera de control, demasiado inestable, demasiado herido para seguir cantando. Pero ese momento aún no había llegado. Antes de ser empujado al margen, él ya había estado en la cima del mundo, con su música, con un género que ayudó a crear con millones de personas gritando su nombre entre lágrimas. Y lo extraño es que aunque todo se derrumbara, ese sonido, el rugido áspero de Black Sabbath, sigue resonando hasta hoy. Ozzy Osbourne alcanzó la cima gracias a su propia oscuridad, pero esa misma oscuridad era también el abismo dispuesto a devorarlo en cualquier momento. Y al final de los años 70, ese abismo abrió su boca. En 1979, Ozzy fue expulsado de Black Sabbath. No hubo despedida ni palabras cálidas, solo una decisión fría tomada tras años de decepciones acumuladas. Tony Iommi, su amigo de la infancia, fue quien le dijo directamente: «Ya no podemos trabajar contigo». No hubo dramatismo, solo una verdad cruda. La banda ya no podía soportar a Ozzy, y Ozzy ya no podía soportarse a sí mismo. Estaba agotado. Las giras constantes, las noches sin dormir en hoteles extraños, las huidas de la prensa, la policía, los fanáticos. Todo lo fue triturando pedazo a pedazo. Pero por encima de todo estaba la adicción. Ozzy vivía en un caos de alcohol, drogas, somníferos, éxtasis. Cualquier cosa que le impidiera enfrentar el eco vacío dentro de su mente. Su carrera, que brillaba intensamente, se convirtió en una niebla espesa que lo desorientaba, lo hacía olvidar quién era, y lo transformaba poco a poco en una carcasa. Caminando, cantando, gritando, para luego derrumbarse tras bastidores como una bestia exprimida hasta el final. Cuando lo echaron de Black Sabbath, no reaccionó con rabia ni con dolor. Simplemente se apagó. Durante varios meses, Ozzy prácticamente desapareció del mundo. Se encerró en una habitación de hotel en Los Ángeles, bebiendo desde el amanecer hasta la noche, viviendo entre su propia orina y excrementos, sin importarle nadie ni nada. Algunos amigos que lo visitaron rompieron en llanto al entrar en aquella habitación. El lugar apestaba a muerte. No quería vivir, pero tampoco tenía el valor para morir, solo se pudría por dentro. Y entonces apareció Sharon Arden, hija de Don Arden, ex-manager de Black Sabbath, con poco más de 20 años. En ese momento desafió todos los consejos y advertencias y decidió convertirse en la manager de Ozzy. No lo hizo por dinero, no lo hizo por fama, lo hizo por algo que solo ella entendía. En medio de esas cenizas, aún quedaba una chispa encendida. Sharon encontró a Ozzy en un estado lamentable. Estaba sucio, desorientado, con una mirada vacía. Pero no lo dejó. Se quedó. Limpió la habitación, lo levantó, lo llevó al hospital y comenzó desde cero. Contrataron músicos, formaron una banda, escribieron nuevas canciones. Ozzy, aunque todavía atrapado en su adicción, comenzó a grabar de nuevo. Nadie creía en ese regreso. La prensa lo llamaba un fracasado, alguien muerto hace tiempo, el zombi errante del rock británico. Pero Sharon creía. Y fue esa fe, solitaria pero feroz, la que mantuvo a Ozzy con vida. En 1980 nació su primer álbum en solitario, Blizzard of Ozz. Un milagro. El éxito Crazy Train comenzaba con un riff de guitarra tan característico que el mundo entero no pudo ignorarlo. Y luego la voz de Ozzy irrumpía, ya no fantasmal como en los tiempos de Black Sabbath, sino afilada, furiosa y más viva que nunca. Ya no era un espectro, era un superviviente. El álbum tuvo un éxito inesperado, y solo un año después lanzó Diary of a Madman, confirmando que su regreso no era una coincidencia. Ambos discos marcaron la colaboración entre Ozzy y el guitarrista prodigioso Randy Rhoads.
una relación musical mágica donde la locura de Ozzy se equilibraba con la técnica impecable y el alma profunda de Rhoads. Randy no era solo un compañero de banda, era quien le hizo sentir a Ozzy que todavía valía algo. En cada concierto, en cada sesión de grabación, Randy miraba a Ozzy no como el fracasado de Black Sabbath, sino como un verdadero artista, alguien que aún tenía algo que decir. Ozzy por primera vez en muchos años empezó a creer que merecía ser escuchado, pero el destino fue cruel. En 1982, durante una gira, Randy Rhoads murió en un accidente aéreo. El accidente ocurrió a pocos metros de donde Ozzy dormía. Aquella muerte lo destrozó por completo. Se hundió, gritó, volvió al alcohol, deseó morir. Pero Sharon volvió a salvarlo una vez más. Ese mismo año, Ozzy se casó con Sharon. Ya habían atravesado juntos el infierno y ahora comenzaban a construir un paraíso. Aunque frágil, lleno de tormentas, su matrimonio no se parecía al de ninguna otra pareja del mundo del espectáculo. Fue una batalla, entre el amor y la adicción, entre el perdón y la traición, entre la esperanza y la oscuridad. Sharon no fue solo esposa. Fue guardiana, doctora, terapeuta y guerrera de Ozzy. Lo rescató del borde del abismo no una sino decenas de veces. Ozzy, a pesar de las recaídas, a pesar de los desvíos, siguió componiendo, cantando, girando. Sin Black Sabbath, seguía vendiendo millones de discos, seguía llenando escenarios con miles de fans gritando su nombre. Sobrevivió. No por un milagro, sino por el amor inquebrantable de una mujer que nunca se rindió. Nadie habría imaginado que aquel hombre que yacía entre su propia orina volvería a ser la mayor estrella solista de los años 80. Nadie habría pensado que el príncipe de las tinieblas podría superar la muerte de su mejor amigo, su propia muerte, y seguir adelante como un superviviente glorioso. Y mucho menos que entre el heavy metal, la sangre, las drogas y la locura florecería una historia de amor tan feroz, entre un hombre fuera de control y una mujer que nunca lo abandonó. La vida de Ozzy Osbourne ha sido un camino tortuoso entre los focos del escenario y la oscuridad del alma, pero el capítulo más intenso y complejo de toda esa historia no fue un disco ni una gira desenfrenada, sino su matrimonio con Sharon, una lucha constante entre el amor y la autodestrucción, entre la fe y la traición. Antes de conocer a Sharon, Ozzy ya había formado una familia con Thelma Riley, la primera mujer que estuvo a su lado durante los inicios de Black Sabbath. Tuvieron 2 hijos juntos, Jessica y Louis, y en ese breve período tal vez hubo una esperanza de un hogar normal. Pero era una ilusión, porque Ozzy en aquel entonces, ya absorbido por la vorágine de la fama, nunca estuvo preparado para ser esposo ni padre. Estaba ausente con frecuencia. Y cuando estaba en casa se encontraba borracho o drogado. Cada conversación se convertía en discusión. Cada comida era un campo de batalla. Thelma ya no reconocía al hombre del que se había enamorado, y Ozzy, sumido en las alucinaciones del alcohol y las drogas, ya no veía a nadie más que a su propia adicción. El matrimonio terminó sin lágrimas, solo con una renuncia, fría, sin remordimientos. Cuando Sharon entró en la vida de Ozzy, no solo trajo amor, también trajo disciplina, firmeza y una extraña emoción, compasión por un alma dañada. Se casaron en 1982 en una ceremonia sencilla pero rodeada de dudas por parte de amigos y la prensa. Todos pensaban que era un error, una unión entre 2 personas demasiado distintas, demasiado inestables como para durar. Pero Sharon no retrocedió. Incluso cuando Ozzy seguía inmerso en la adicción, seguía de gira rodeado de tentaciones, seguía con sus arrebatos incontrolables, ella permanecía, como una pequeña luz encendida en medio de la tormenta. Tuvieron 3 hijos juntos, Amy, Kelly y Jack. Sharon intentó darles una infancia que el propio Ozzy nunca tuvo. Un hogar con madre, padre y risas en la cena. Pero Ozzy, arrastrado por las heridas del pasado, no cambiaba con facilidad. Amaba a sus hijos, pero ese amor no impedía sus borracheras de varios días, ni evitaba que perdiera el control frente a ellos. Y entonces ocurrió aquella noche fatídica de 1989. Un momento que ni Ozzy ni Sharon olvidarían jamás. Ese día, tras beber durante varios días seguidos, Ozzy perdió el contacto con la realidad.
En un delirio entró en el dormitorio, miró a Sharon y dijo: «Tienes que morir». Se abalanzó sobre ella, la estranguló con manos temblorosas pero llenas de fuerza. Sharon forcejeó, gritó desesperadamente y finalmente, gracias a la suerte, los guardaespaldas intervinieron a tiempo. Ozzy fue arrestado. Tuvo que comparecer ante el tribunal y fue obligado a ingresar en rehabilitación. Durante ese tiempo Sharon se derrumbó por completo. No solo había sido atacada por el hombre que amaba, sino que además tuvo que enfrentarse a la pregunta más cruel. ¿Puede el amor perdonar un acto así? Y lo perdonó, no por debilidad, no por miedo, sino porque Sharon entendía. Ozzy no era un asesino. Era víctima de sí mismo de los años de abuso con drogas, alcohol y los fantasmas de su infancia. Decidió quedarse una vez más y traerlo de vuelta desde el borde del abismo. Ozzy después de ese episodio cambió, al menos por un tiempo. Ingresó a rehabilitación. Intentó empezar de nuevo. Salía con sus hijos, aprendió a cocinar, incluso a pedir perdón, algo que nunca había aprendido en su juventud. Pero la adicción, como un fantasma, siempre acecha. Nunca muere del todo, solo duerme. Y en el año 2016 despertó esta vez con el rostro de otra mujer. Sharon descubrió que Ozzy tenía una aventura con una estilista. Una mujer más joven, más hermosa, y que aparentemente lo entendía de una forma que Sharon ya no podía. El impacto fue tan grande que ella lo echó de casa ante los ojos del mundo entero. Fue la primera vez en más de 30 años de matrimonio que Sharon lo expulsó públicamente. Y Ozzy, como un niño abandonado, se acurrucó en un hotel, llamó a todos para disculparse, lloró y finalmente ingresó a rehabilitación de nuevo. Esta vez no era solo por alcohol o drogas, era por adicción al sexo. Un concepto nuevo, desconocido, pero que para Ozzy era real. Confesó haber tenido múltiples relaciones en ese tiempo y que no podía detenerse. No entendía por qué había traicionado a la única mujer que lo había salvado de la muerte, pero lo había hecho. Sharon, después de meses de lucha interna, volvió a perdonarlo. ¿Por qué? Porque en cada ruptura ella veía el reflejo del primer hombre en quien creyó. No el príncipe de las tinieblas, no la leyenda del rock, sino un ser humano profundamente herido que siempre intentaba ser mejor que el día anterior, aunque fracasara una y otra vez. Nadie entiende por qué Sharon Osbourne sigue al lado de Ozzy, pero quizás no sea necesario entenderlo. Porque el amor verdadero no necesita razones, solo necesita valentía para soportar. Y Sharon, más que nadie, es la mujer más valiente que Ozzy ha tenido jamás. Su matrimonio no fue un cuento de hadas, fue una batalla, con sangre, lágrimas, verdades desnudas y caídas incontables. Pero entre todo eso aún quedaba algo que nunca se rompió: la conexión profunda entre dos almas que sabían que nadie más en el mundo podría soportar, ni amar, al otro como ellos lo hicieron. Ninguna estrella de rock puede permanecer para siempre en el escenario, y ningún cuerpo, por más que haya resistido giras de décadas, puede evitar pagar la deuda del tiempo. Para Ozzy, el tiempo no solo llamó a la puerta, entró y comenzó a devorarlo poco a poco. Toda su vida fue una huida de sí mismo, huida de una infancia llena de acoso, huida de la decepción de sus padres, huida del miedo a no ser lo suficientemente talentoso, no ser lo suficientemente bueno, no ser lo suficientemente digno de ser amado. Y las armas para huir fueron el alcohol, la adrenalina de las noches de conciertos envueltos en gritos. Pero cuando el cuerpo comenzó a traicionarlo, ya no pudo huir. En el año 2003, durante un chequeo médico rutinario, algo en lo que antes nunca se había fijado, Ozzy fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson tipo 2, una variante neurodegenerativa de progresión lenta pero implacable. No lo contó al público, no porque tuviera miedo, sino porque aún no creía que fuera verdad. Sharon lo sabía, pero guardó silencio. No por temor a la opinión pública, sino porque necesitaban tiempo para entender lo que estaba ocurriendo. Comenzaron a buscar todos los tratamientos posibles, desde la medicina occidental hasta la oriental, desde prestigiosos centros neurológicos en Estados Unidos y Suiza hasta terapias tradicionales en Japón. Pero el Parkinson no tiene cura, solo puede ralentizarse. Al principio fueron leves temblores en las manos.
después pérdidas de equilibrio al bajar escaleras. Luego momentos en los que Ozzy olvidaba la letra de las canciones en el escenario, algo que jamás le había pasado en toda su vida. Él que gritaba como un demonio poseído en Iron Man, ahora tenía que sentarse a mitad de la canción jadeando como un anciano sin aliento. Al mismo tiempo, las viejas heridas comenzaron a hablar. La espalda de Ozzy, que había soportado caídas, accidentes de moto, volar por los aires en conciertos, suspendido por arneses, ahora le dolía tanto que tuvo que someterse a cirugías constantes. La cadera, el cuello, las rodillas. Todos parecían rebelarse al mismo tiempo reclamando todo lo que les había sido arrebatado. Volvió a los analgésicos. Al principio recetados por médicos, luego por instinto. Porque no todo el dolor reside en las articulaciones. Hay dolores que vienen del alma, la impotencia, la vergüenza de verse ya no como el príncipe de las tinieblas, sino como un anciano al que su hija debe ayudar a bajar las escaleras. Hay días en los que no puede atarse los cordones. Hay mañanas en las que se despierta y olvida dónde está. Y hay noches en las que se acurruca en la oscuridad, escuchando a Sharon llorar en la habitación de al lado porque ella sabe su esposo se está desvaneciendo poco a poco. Aún así, Ozzy no quiso abandonar el escenario. En el año 2020 lanzó un nuevo álbum en solitario, Ordinary Man, como un desafío al destino. La canción que da título al disco es una confesión. No tengo miedo de morir, pero no quiero morir siendo un hombre común. Esas palabras dejaron un nudo en la garganta de los oyentes, porque sabían que no mentía. Su vida diaria ahora es una cadena de terapias físicas, medicamentos, doctores, inyecciones de dopamina y siestas a mediodía. Pero lo extraño es el espíritu de Ozzy nunca se rindió. Sigue bromeando, sigue llamando a Sharon, la directora del campo de rehabilitación, sigue preguntándole a Jack: ¿podrías cambiarme los pañales cuando tenga 90 años? Y ese humor, esa travesura, es lo único que el Parkinson aún no ha tocado. Desde 2020 hasta 2025, anunció varias veces la cancelación de giras, y luego proclamaba su regreso. Los medios lo llamaron el drama de la vejez, pero los fanáticos, ellos sabían, que era el último rugido de un león que no quería morir en silencio. En julio del año 2025, Black Sabbath organizó un concierto de despedida, y Ozzy por algún milagro se subió al escenario. No saltó, no gritó, no voló por los aires como antes. Solo se quedó allí cantando como si estuviera diciendo adiós a su propia vida. Todo el estadio, decenas de miles de personas, guardó silencio y lloró. Unas semanas después, el día 22 de julio del año 2025, Ozzy Osbourne falleció en su casa junto a Sharon y sus 3 hijos. No hubo soledad. No hubo luces de cámaras. Solo fue un último instante, en el que un alma rebelde descansó en paz rodeada de quienes nunca lo abandonaron ni siquiera en el infierno. Quizás para Ozzy la muerte no fue un final, sino una liberación. Liberación del dolor, del temblor, de las noches sin dormir y de los ataques de pánico. Pero más que nada liberación del papel de príncipe de las tinieblas que tuvo que cargar toda su vida. Sharon en su discurso posterior dijo: Ozzy vivió más de una vida. Y se fue como vivió, lleno de caos de amor y sin disculparse con nadie. No hubo escenario. No hubo flashes. Solo un encuadre estático, fondo blanco, un pañuelo negro sobre los hombros y unos ojos hundidos por la falta de sueño. Sharon Osbourne apareció ante los medios la mañana siguiente mientras una multitud seguía haciendo fila frente a su casa con flores, velas y recuerdos. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas, pero cada palabra suya rompía el aire. Ha llegado el momento de decirles algo, comenzó. No porque tenga que justificarme, sino porque Ozzy quería que ustedes lo supieran. Y entonces contó una historia que nadie se habría atrevido a imaginar. Desde el año 2022 la enfermedad de Ozzy avanzó con una rapidez aterradora. El Parkinson comenzó a afectar el sistema nervioso autónomo, alterando la frecuencia cardíaca, la digestión, la respiración. Hubo mañanas en que no podía tragar, noches en las que dejó de respirar varias veces mientras dormía. Los médicos fueron claros.
Esta es la etapa final. No queda mucho tiempo. Sharon entonces solo hizo una pregunta. ¿Qué podemos hacer para que no sufra? La respuesta vino desde Suiza, un país donde el suicidio asistido está legalizado y estrictamente regulado. Comenzaron a informarse, no en secreto, sino con la participación plena de sus 3 hijos, porque no era solo decisión de Ozzy, era un acuerdo basado en el amor. Lo que más conmovió a Sharon no fue que Ozzy aceptara, sino la calma con la que firmó el documento de autorización, luego la miró y sonrió suavemente. No quiero que nuestros hijos me vean convertido en un viejo esquelético que ya ni puede llamarlos por su nombre. No fijaron una fecha concreta, pero los documentos fueron preparados. El abogado lo confirmó. El hospital de Zúrich estaba listo para ayudar cuando llegara el momento. Y ese momento llegó. Solo unos días antes de su fallecimiento. No hubo tubos de oxígeno, ni máquinas, ni intentos de reanimación. Solo una inyección suave, una mano que apretaba la mano de su esposa, y una última frase. Gracias por dejarme ir como un hombre. Aquella historia sacudió a los medios de comunicación en todo el mundo. Algunos apoyaron, comprendieron. Otros criticaron, condenaron. Pero nadie pudo negar Sharon hizo algo que no era fácil. No se trató solo de firmar un documento, sino de aceptar que su compañero de vida tenía derecho a morir. Mi padre, Don Arden, murió de Alzheimer, contó ella. Vi a un hombre que fue el magnate de la industria del entretenimiento, alguien a quien nadie se atrevía a mirar a los ojos, volverse confuso, aterrorizado, y sin reconocer siquiera a su hija. Juré no dejar que el hombre que amo sufriera ese destino. El trauma de su padre, el agotamiento de una esposa y la valentía de una madre, todo se fusionó en esa decisión. Sus hijos, Amy, Kelly y Jack, estuvieron presentes en esa declaración pública. No pudieron contener las lágrimas, pero tampoco se escondieron. Kelly dijo, «Mamá hizo algo que no cualquiera se atrevería. Puso la dignidad de papá por encima del miedo a lo que diría la gente». Jack, por su parte, fue directo. «Puede que la gente no esté de acuerdo con nuestra decisión. Pero por favor recuerden, no matamos a nuestro padre. Le permitimos vivir plenamente hasta el último instante, de la forma en que él lo deseaba». Este hecho abrió un debate global. Pero a Sharon no le importó eso. Solo le preocupaba una cosa. El legado de Ozzy seguiría intacto después de esta sacudida y, curiosamente, no se quebró. Al contrario, su imagen se volvió más humana que nunca. Ya no era el príncipe de las tinieblas. Fantasmal ya no era el símbolo salvaje del heavy metal, sino un hombre que supo cuándo detenerse y quién lo amaba de verdad. En la ceremonia conmemorativa celebrada en Los Ángeles unos días después, Sharon vestía de negro, pero no llevaba velo. Subió al atril y pronunció una última frase que luego se citó en todos los rincones del mundo: «No me arrepiento de haberlo amado. Solo me arrepiento de no tener otra vida más para volver a ser su esposa». Luego sonrió. Una sonrisa llena de orgullo, dolor y paz. Ozzy Osbourne se ha ido, pero nadie puede decir que alguna vez desapareció. Porque como una llama que arde bajo tierra, su música, su alma y su historia nunca se extinguieron. Solo están ardiendo en silencio dentro de millones de personas. Aquellos que alguna vez encontraron su propia salida en el rugido de una guitarra, en una voz ronca, y en la existencia de un hombre que siempre caminó entre la vida y la muerte. Cuando se supo la noticia de la muerte de Ozzy, lo primero que hizo la gente no fue escribir un obituario, sino volver a poner Crazy Train. Una vez más, su voz resonó, salvaje, furiosa, desenfrenada, como desafiando al mismo Dios. I'm going off the rails on a crazy train. No dejó solo canciones, dejó un mensaje, que los seres humanos, aunque perdidos, aunque heridos, aunque hundidos en el abismo de sus propios pecados, aún pueden levantar la cabeza y seguir caminando. Y es precisamente esa imperfección lo que lo hizo inmortal en el corazón de sus fans. Ozzy no fue un héroe, fue un sobreviviente. Sobrevivió a la pobreza, a la depresión, a la adicción, a los rechazos, al abandono, a ser incomprendido. Pero nunca dejó de cantar. Nunca dejó de creer en las locuras que sentía como verdad. Y de ese modo se convirtió en un símbolo, no de perfección, sino de honestidad. Sharon dijo una vez: Ozzy no actuaba.
No creaba un personaje para el escenario y luego volvía a ser otro fuera de él. Él era él mismo, en el caos, en el amor, en los errores y en el arrepentimiento. Esa honestidad fue lo que lo hizo trascender el papel de cantante. Se convirtió en un ícono cultural. Black Sabbath fue el cimiento del heavy metal, pero Ozzy fue su alma. Desde los gritos desgarrados de War Pigs hasta los susurros siniestros de Mr. Crowley, su música fue siempre una acusación. Contra la sociedad, contra la guerra, contra las creencias vacías y por las almas perdidas que aún buscaban su camino. Cuando Ozzy salió de la sombra de Black Sabbath para caminar solo, muchos pensaron que caería. Pero entonces apareció Blizzard of Ozz, luego llegó Diary of a Madman, y una vez más hizo que el mundo entero se rindiera ante él. Ese éxito no vino de trucos publicitarios, sino de una honestidad cargada de emoción. Todos en algún momento hemos querido gritar al mundo, no sé qué hago aquí, y Ozzy lo hizo por nosotros. Él fue la voz de los olvidados, de las almas rotas, de los niños acosados por no saber leer en la escuela. En los últimos años de su vida, aunque su salud se deterioraba, él insistía en subir al escenario. Una vez un médico le advirtió: una caída más podría dejarle paralítico para siempre. Ozzy solo se encogió de hombros. Entonces cantaré sentado. Su último concierto, en julio de 2025, Farewell Sabbath, se celebró en su ciudad natal, Birmingham. Sin fuegos artificiales, sin pantallas LED, solo los viejos compañeros, las viejas canciones y la mirada silenciosa de Ozzy hacia el público. Cayó una lágrima, la primera en toda su carrera, y luego bajó la cabeza, salió del escenario para siempre. Tras su muerte, se celebraron numerosos homenajes espontáneos. En Tokio, cientos de adolescentes vestidos de cuero con el pelo teñido cantaron juntos Mama I'm Coming Home. En Brasil, se erigió una estatua de bronce en una plaza de São Paulo, donde alguna vez actuó ante cientos de miles de personas. En Inglaterra, Black Sabbath fue homenajeado en un programa especial de televisión que comenzó con una sola línea cantada: Nobody wants him, he just stares at the world. Pero quizás el legado más grande que dejó Ozzy no fueron las grabaciones, ni siquiera el reality show The Osbournes que arrasó en los años 2000, sino la creencia de que el arte no necesita ser perfecto, solo necesita ser verdadero. Y en un mundo cada vez más retocado, organizado, calculado para ser viral, algo tan auténtico como Ozzy Osbourne se vuelve más valioso que nunca. Ahora la gente comienza a mirar su camino como una metáfora de sí mismos, de un niño pobre nunca diagnosticado con dislexia que fue a la cárcel por robar ropa, a una de las figuras más respetadas en la historia de la música popular. Y cuando Sharon decidió revelar la verdad sobre su muerte, elegir la valentía en lugar del silencio, reforzó aún más ese legado: la libertad, la elección y el amor incondicional. La historia de Ozzy Osbourne no termina con una marcha fúnebre, termina con un abrazo, una melodía y una liberación. Y en la brisa suave que sopla sobre Aston, el lugar donde nació, muchos creen que aún puede oírse esa voz familiar: I'm going off the rails on a crazy train. Y el mundo vuelve a sonreír. Y tú, al mirar atrás en la vida de Ozzy Osbourne, con sus caídas, sus levantadas y aquella última decisión profundamente humana, ¿te ves reflejado en alguna de las sombras que él atravesó? ¿Crees que si estuvieras entre la vida y la muerte, tendrías el valor de decidir como Ozzy y Sharon si lo que acabas de escuchar hizo que algo vibrara dentro de tu corazón? Ya sea tristeza, empatía o simplemente una añoranza, deja un comentario abajo. O simplemente un corazón. Para que Ozzy, desde donde esté, sepa que nunca fue olvidado. Y si quieres seguir acompañándonos en estas historias llenas de emoción, esos caminos donde la música no es solo sonido sino alma, dolor y redención, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Porque en esta vida aún hay muchas almas que merecen ser escuchadas.